Hace 18 años, en 1994, escribí una carta a los estudiantes que participaron en la ceremonia de American Academy of Achievement. La he reescrito para leerla hoy a ustedes y expresarles algunas ideas, así como algunas conversaciones y lecturas que he tenido en mi vida. Espero contribuir a su manera de pensar y vivir, a su compromiso social, su fortaleza emocional, su sentido de responsabilidad, su madurez y, sobre todo, su verdadera felicidad, que es el producto de quienes son y cómo se conducen en la vida diaria. El éxito no tiene que ver con el reconocimiento de los otros, ni con opiniones externas, porque es un estado del ser interior. Es la armonía del alma y las emociones nutridas por el amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la honestidad. Es decir, los valores fundamentales y permanentes que son muy superiores al éxito profesional, económico, social o político. Fortaleza y balance emocional son parte de nuestro yo interior y son adquiridos evitando sentimientos negativos como la envidia, los celos, la arrogancia, el egoísmo y la ambición. Sentimientos que son un veneno que se ingiere poco a poco, un pesimismo crónico que nos conduce a la mediocridad. Cuando des, no esperes de recibir. El aroma permanece en las manos de quien regala rosas. Dice un proverbio chino. No permitamos que los sentimientos y las emociones negativas dominen nuestro espíritu. El daño emocional no viene de terceros, es cultivado y desatado dentro de nosotros mismos. Recuerda que nuestros pecados son perdonados por Dios, no por nuestro sistema nervioso. No confundamos valores ni menospreciemos principios. La vida es un camino muy largo que es transitado muy rápido. Vive el presente plena e intensamente. No permitas que el pasado sea una carga. El futuro puede ser un incentivo. Vive con un sentido de urgencia al crear, innovar, resolver y construir. Aquellos que crean su propio futuro son capaces de influir en la realidad. No ignoren esta verdad. Vive con sentimientos positivos como amor, amistad, lealtad, valor, alegría, buen humor, optimismo, autoestima, paz, serenidad, paciencia, confianza, tolerancia, responsabilidad y compromiso. No permitas que los sentimientos contrarios invadan tu alma. No permitas que inhiban tu espíritu. No permitas que se arraiguen. Manténlos alejados de ti. Muchas veces cometerás errores, lo cual es humano y normal. Pero trata siempre de cometer los menos que puedas. Aceptarlos una vez cometidos, corregirlos y olvidarlos. No te obsesiones con ellos. Recuerda que el cielo y el infierno están dentro de nosotros. Lo más valioso en la vida no tiene precio. Amor, amistad, naturaleza, formas, colores, sonidos, olores y sabores que percibimos con nuestros sentidos. Sentimientos que solo son apreciados cuando estamos despiertos y abiertos al goce de la vida. Nacer es un milagro. Debemos amar siempre la vida, incluso en las peores circunstancias. Eso nos fortalece y desarrolla un sentimiento positivo dentro de nosotros y hacia los otros. Vive sin temores ni culpa. El miedo es el peor sentimiento de los seres humanos. Nos debilita, inhibe la acción y nos deprime. La culpa es una carga tremenda que gravita sobre nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestras vidas. El miedo y la culpa hacen muy difícil el presente y obstruyen el futuro. Aceptémonos como somos, con nuestra realidad, nuestros méritos y nuestro pesar. La ocupación desplaza a la preocupación y los problemas desaparecen cuando los enfrentamos. Los problemas deben hacernos más fuertes cada vez que los encaramos. Aprendamos de nuestros fracasos. Nuestros éxitos deben ser estímulos silenciosos. Actúa siguiendo los dictados de tu conciencia siempre. Es imposible engañarla. Vive con tu inteligencia, tu alma y tus sentidos despiertos y alertas. Ama y goza la vida. Tenemos la fortuna de vivir en una nueva civilización generosa y virtuosa, basada en la libertad, la democracia, la diversidad, el pluralismo, el conocimiento, los derechos humanos, la tecnología, la innovación, la competencia, la creatividad, la globalización, la movilidad social y el cuidado ambiental, donde el desarrollo se sustenta en el bienestar de todos. Combatir la pobreza y la ignorancia
no solo obedece a razones éticas, sociales y morales, sino que también es una necesidad económica. Estamos comprometidos a desarrollar capital humano, salud verdadera y educación moderna de alta calidad, vinculadas al crecimiento de banda ancha y promoviendo las actividades que crearán los nuevos empleos en tecnología de la información y las comunicaciones, desarrollo de contenidos y aplicaciones, desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas, cuidado de la salud, educación, cultura, entretenimiento, turismo, capital físico, vivienda y servicios. Necesitamos educación, educación y más educación, así como empleos, empleos y más empleos. El trabajo bien hecho no es solo una responsabilidad, sino una necesidad emocional. Todas las crisis son oportunidades de fortalecimiento y de cambio para mejorar. Con tu educación, talento y esfuerzo, es tiempo de trabajar por los cambios correctos. Es tiempo de hacer un mundo mejor. Al final de nuestras vidas, nos vamos sin llevarnos nada. Pero debemos dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Y lo más importante, mejores hijos para nuestro mundo. Esta carta, que ya es un ícono en el conjunto de ponencias y documentos que nos ha legado el ingeniero Carlos Slim Elú, fue enriquecida por él mismo para ser leída en la Universidad de George Washington, cuando recibió el grado honorífico de doctor por su trayectoria filantrópica y sus contribuciones a los negocios y al desarrollo comunitario en México y América Latina. 12 de mayo de 2012, Washington, D.C., USA. Me da mucho gusto estar nuevamente este año con todos ustedes. Este es el 11º evento que se realiza, ya hace varios años que empezó Arturo a organizar estos grandes eventos y me da mucho gusto que le haya fallado algo en el presupuesto o que le haya fallado algún invitado y me haya hecho el favor de invitarme a mí a platicar, a conversar. No sabía de qué tema, le preguntaba yo a Arturo, entonces pensé que pudiéramos conversar un rato sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, que viene hacia adelante, probablemente podamos darnos cuenta o tratar de visualizar qué viene y qué está pasando en este gran cambio civilizatorio en el que la tecnología sigue avanzando aceleradamente. Yo diría que el primero que observó de una manera pues realmente adelantada, anticipándose a todo lo que está pasando, fue Jean-Paul Schreiber en un libro que se llama El Desafío Americano, por ahí de finales de los 60. Y después, y ya es muy conocido por todos nosotros, el que empezó a explicar muchas de las cosas que estaban pasando fue Alvin Toffler. Alvin Toffler y su mujer, que desde hace más de 40 años, su libro se publicó hace 41 años, habló de la tercera ola y este gran cambio civilizatorio. Como todos sabemos, la civilización, la sociedad humana, las sociedades humanas han ido progresando en buena parte o básicamente por la tecnología. Desde el invento de la rueda, el lenguaje, la escritura, la navegación, que fue muy importante, la irrigación, el fertilizante, los números, la aritmética, las matemáticas, la geometría, la ingeniería, la arquitectura, las artes, las ciencias, etcétera, etcétera. Todo eso que se ha venido acumulando de ese conocimiento que además al compartirse se va enriqueciendo, ha logrado que exista todo ese progreso civilizatorio que se viene dando desde hace muchos años.
Pero de repente vienen cambios, diría, como mutaciones o cambios sustanciales, tecnológicos, que transforman totalmente a la sociedad. El primer cambio fue cuando pasó de agrícola a industrial, que es lo que le llaman las olas Toffler, y se volvió una sociedad industrial hace 200, 250 años. Y esta sociedad tecnológica, que probablemente se haya iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, viene en una expansión explosiva en que cada vez aumenta más y más y más. Y si nos ponemos a ver que hace 500 años o 1000 años los habitantes eran pocos, eran mucho menos, y los que sabían leer quizás fueran el 5% de la población. Quiere decir que las aportaciones venían de un número muy reducido de personas, aunque fueron extraordinarias, como la Edad de Oro griega, el Renacimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, eso que en su momento transformó a la sociedad de los países con la revolución industrial, que se acelera más en el siglo XX, viene después con la revolución tecnológica del siglo XXI, del XX también, las telecomunicaciones, la computación, otra revolución que transforma de nuevo las sociedades. ¿Y qué es lo que pasa en todas estas evoluciones? Bueno, que conforme la tecnología facilita o mejora la forma de vida al producirse mucho más rápido, mucho más fácil, a menor costo, y una creación de riqueza mayor, más rápida, que nos ha permitido pasar de 100 millones de habitantes hace unos cuantos miles de años a los 7.000 millones que somos hoy. Y nos ha pasado también, y lo estamos viendo con la Khan Academy, que es otra gran paso dentro de este nuevo cambio tecnológico y civilizatorio, el que ahora de los 7.000 millones de habitantes, pues ya 6.000 tienen acceso, no 6.000 tienen acceso a telefonía móvil, ya hay 6.000 con teléfonos móviles, o sí, ya hay varios miles de millones comunicados. Y el gran esfuerzo que se está haciendo en todos los países, nosotros estamos participando con Naciones Unidas desde hace varios años, es el acceso universal a la banda ancha, el acceso universal a Internet y a todo lo que esto ofrece de una manera inclusive gratuita, como se presenta en este caso. Y por supuesto que la única forma de que los 7.000 millones de personas puedan educarse tiene que ser con el uso de tecnología. Sal fue muy amable diciendo que se complementa mucho con los estudios educativos, cuando preguntamos sobre los maestros, pero hay que reconocer que un gran número de personas no tiene acceso a las aulas, no tiene acceso a los maestros, y va a encontrar en este tipo de cursos y en este tipo de proyectos la posibilidad de educarse, de capacitarse y aprender. Entonces tenemos ya esa transformación, que significa que en un principio la población, básicamente el mayor número de personas, se dedicaba a producir bienes primarios, principalmente alimentos. Después, en la sociedad industrial, bienes manufacturados, y en la actualidad la mayoría de la población se dedica a los servicios. Ya no se ocupan muchas personas en el campo o en la producción agropecuaria y en el sector primario, ni tampoco en la manufactura. Ahora, con las máquinas rápidas, la forma de manejarlas con las computadoras, la robótica, y rápidas y anchas y grandes, el trabajo de manufactura y en la producción primaria se ha reducido a nivel de la población, y la mayoría de las personas están empleadas ya en los servicios. Yo diría que en Estados Unidos probablemente solo quizás un 15% esté ya dedicada a las manufacturas y al sector primario. Y así se llama: primario, secundario, terciario, sociedad agrícola, industrial y de servicios. O sea, la sociedad actual ya es de servicios, es una sociedad que es fundamental el conocimiento, la educación, etc. Entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuáles son los factores básicos? ¿Y qué es lo que está pasando? Y vemos los problemas que están pasando en Europa y que están pasando prácticamente en todos los países desarrollados.
es que conforme hay más tecnología y hay mayor productividad y progreso, menos se necesita que las personas trabajen en la actividad que están desarrollando. Entonces existe un desplazamiento, por lo que el problema del empleo o del desempleo se vuelve uno de los grandes problemas. Yo, tratando de simplificar, diría que hoy los principales problemas a los que hay que enfocarse son educación y empleo. Claro, cada uno de ellos implica muchas cosas. Educación de calidad, en una sociedad del conocimiento, en una sociedad en la que la tecnología va avanzando tanto, en una sociedad que permite, lo vimos ahorita con la Khan Academy, que permite acceder a la educación de calidad, y de acuerdo con nuestra vocación o con nuestro interés, de manera gratuita o económica, en condiciones muy favorables, y que tiene uno acceso a la información y al conocimiento. Ya no es uno consultar la enciclopedia, ya uno ir a esas bibliotecas que había, que eso era lo que puede uno consultar en internet, en el teléfono móvil, en la tablet, en la computadora. Por eso hemos hablado y hemos buscado hacer las aulas digitales y las bibliotecas digitales en las que se tenga acceso a navegación. Si se recuerdan, algunos de los primeros becarios se recordarán que eso hicimos en Chimalistac, hacer una biblioteca digital en donde se pudiera navegar, esto habrá sido hace unos 10 años o algo por el estilo. Educación de calidad. Y lo que hemos buscado nosotros, aparte del programa de la Khan Academy, vimos también cuando estuvimos allá con CERA, creo que ya se me fue el nombre, CERA. Bueno, es para educación superior. Pero lo que nos preocupaba más a nosotros, aparte de la educación académica, como la que trae la Khan Academy básica y media superior, es la capacitación vocacional, la capacitación para el trabajo, la educación para el trabajo, el entrenamiento para el trabajo, que es otra de las áreas en la que nos vamos a ocupar. Entonces, uno de los primeros problemas y muy importantes, o más importantes, es la educación. Y visto de otro lado, el empleo es la otra parte fundamental de las economías modernas. Y es la otra parte fundamental porque, dada la gran tecnología y productividad de los buenos nuevos equipos y la innovación, van provocando la competencia y la globalización tan importante que está ocurriendo en todos los sectores económicos, está implicando que mucha gente quede desplazada de sus empleos, que en donde antes se necesitaban 10 personas, ahora se necesitan 5. Y esto ha sido además en los últimos 80 años muy importante, quizás en los últimos 100 años. Recordarán cuando ven algunas películas que antes las personas, desgraciadamente, en las fábricas tenían que trabajar 72 horas y luego los programas de trabajo eran de 60 horas. Fue un gran triunfo avanzar a las 48 horas. La semana inglesa era un lujo de 40 horas y se ha venido reduciendo el número de horas que trabajan. Creo que con este tipo de desarrollo tecnológico la población va a trabajar menos horas y más años. Sí, porque antes nos moríamos a los 60, la esperanza de vida era 55 años, 60, ahora que son 75, 80 años, pues sin duda que tenemos más tiempo para trabajar, sobre todo que ya no es un trabajo físico, sino que el trabajo se basa en nuestro conocimiento y la experiencia que nos permite con la edad ir siendo más eficientes en algunas cosas, porque ya no requiere el trabajo físico. Entonces diría que el empleo va a ser muy interesante lo que se llegue a alcanzar, que por ejemplo las personas trabajaran 3 o 4 horas diarias, hablemos en un principio de 3 o 4 horas diarias, 3 o 4 días a la semana. Estaba de trabajar 3 o 4 días a la semana y probablemente 10 horas diarias. Entonces ya no se tendrá que transportar 3 o 4 días, mejorará mucho las condiciones de vida y esos 3 o 4 días tendrá tiempo para ir con su familia,
el que quiera trabajar muy duro para agarrar 2 trabajos, y el que no, pues será parte de esta nueva civilización que ofrecerá muchas ventajas en cuanto a enriquecerse culturalmente, educarse más, el entretenimiento, los deportes y una gran diversidad de actividades que darán pie al turismo, el viajar, el conocer mejor su país de otros lugares. Por supuesto, la vida familiar y con los amigos será muy importante también. Entonces eso llevará a que se trabajen, yo creo, menos días, y además se propuso ya hace muchos años, se hizo una propuesta un poco adelantada, pero yo creo que hoy se empezará a dar menos días y más años. Con esto se evitan varios problemas. El problema de los fondos de retiro, que son, no son financiables, porque la gente se retira a los 60 años y vive otros 25 y ya los fondos de pensión no son suficientes para ellos. También se preocupa que si se retiran más tarde no van a abrir nuevas fuentes de empleo, o si van a trabajar 3 días en lugar de 5, pues por supuesto que se multiplican las fuentes de empleo. Entonces, el chiste de esta nueva civilización es que la maquinaria trabaje mucho, que los equipos y máquinas trabajen, si es posible, 24 horas, que las fábricas trabajen 24 horas, que haya servicio 24 horas de todo, y que sean las personas las que tengan poco tiempo. De manera que estamos viendo esta civilización en la que el trabajo físico va a ser menor, el conocimiento va a ser muy importante, porque va a permitirnos además, si estamos bien preparados, hacer una buena oferta a varios empleos. Ya no solamente sabemos trabajar en la cocina de un restaurante, sabemos hacer ya múltiples trabajos y nos será más fácil conseguir empleos. Y por supuesto para los países será muy importante crear el clima económico, político y social para que se dé esa educación de calidad, para que se dé la inversión que se requiere y para que esa inversión genere actividad económica y de ahí se generen los empleos que serán importantes, serán necesarios. Y por supuesto crear nuevas actividades en las que se generan los nuevos empleos. Es posible, si nos ponemos a pensar en 5 o 10 años, bueno, pues cuáles serán las actividades donde va a haber más empleos, en donde va a haber más empleos que los que se ofrecen hoy, en donde se van a generar esas nuevas fuentes de trabajo. Pues sin duda será en la tecnología de la información, sin duda será en todo este tipo de actividades de informática y esta parte de la tecnología. Será también en la educación, será también en la salud, el cuidado de la salud, y será también en el turismo, será también en el entretenimiento, y por supuesto, en tanto que hay tantos miles de millones de personas en el mundo todavía marginadas de la modernidad, viviendo a niveles de autoconsumo, habrá que incorporarlas, como está ocurriendo ya en muchos países, a la modernidad, incorporarlas a la economía, incorporarlas al mercado, por supuesto a la educación y incorporarlas también al trabajo moderno. Y ese tipo de situación también va a haber una gran demanda de bienes agropecuarios y de muchos otros elementos. Ahora, lo que nos da gusto es que México y América Latina esté ya en un nivel de ingreso per cápita de alrededor de $10,000, en el que conforme podamos crecer al 4 o 5%, 10 o 15 años, llegaremos a más de $15,000 y de alguna forma habremos roto la barrera de su desarrollo. Y por supuesto, anoto que antes la pobreza era un problema social, ético, de justicia social muy importante. Ahora también es un problema económico, es un problema técnico, es un problema de necesidad económica, combatirla e incorporar a esa parte de la población a la educación, al conocimiento y al trabajo y a la economía moderna. Bueno, aquí está, me da mucho gusto, un muy querido amigo que es el presidente Felipe González de España. Él logró durante sus años de gobierno
llevar a España de $4.500 per cápita a $15.000. O sea, la transformación de un país en 14 años, que lo llevó de ser un país en vías de desarrollo, con desarrollo, subdesarrollo, por llamarlo de alguna forma, a un país desarrollado, con un fortalecimiento de las instituciones y de sus empresas, en un gobierno que logró hacer esa transformación de 82 a 95, 96 creo. Yo creo que son los ejemplos. España es un ejemplo, otros ejemplos por supuesto son todo el continente asiático, desde Corea, lo que está haciendo ahorita China. Lo que está haciendo ahorita China es sacar a las personas que están en la pobreza extrema, en el autoconsumo, en las zonas rurales, está en un proceso acelerado de educación, urbanización, modernización e incorporación a la economía moderna y con desarrollo tecnológico. Entonces ese es el tipo de procesos virtuosos en los que debemos caer. Entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros? Bueno, pues primero tener una visión clara de esta nueva civilización, tener una visión clara de a dónde podemos llegar, qué metas podemos establecer y qué instrumentos tenemos que usar para alcanzar esas metas. Y por supuesto, en el corazón de todas ellas está la educación y claro, y del otro lado está el empleo, para lo cual habrá que empleo de calidad y empleo de buena calidad, muy competitivo y remunerado. Y pues a reserva de que empecemos con las preguntas, pues solamente decir que sería interesante hacer ese modelo nosotros de un país que no sea con utopías, sino con realismo, a dónde se puede llegar en México, un país de 115 millones de habitantes, en el momento que podamos tener ese clima sociopolítico y económico adecuado, aprovechemos estas épocas de recursos financieros abundantes y baratos a largo plazo para financiar todo el desarrollo y todos los rezagos que tenemos en el país, que nos permitiría acelerar nuestro crecimiento a esos niveles de 4 o 5% que digo, pero habría que hacer todo un esquema de un plan de desarrollo con una visión de 15 años al menos, en que podamos tener claramente en dónde poner un mayor énfasis para impulsar este desarrollo. Bueno, pues si les parece bien, mejor pasamos a las preguntas para contestar aquello que un aplauso para el doctor Javier Olvera, que se incorpora nuevamente para la sesión de preguntas y respuestas con el ingeniero Smith. Ingeniero, y mientras llegan las preguntas, igual que hicimos con Sal, quiero abusar del privilegio del micrófono y hacerles parte. Marisol Gómez de la Universidad Panamericana de Aguascalientes le pregunta al ingeniero Smith: ¿qué programa de su fundación les ha dado mayor satisfacción y por qué? Yo creo que sí. Bueno, es una pregunta buena, a lo mejor voy a contestar demasiado rápido, pero yo creo que sin duda la educación. Estamos trabajando también en la parte de salud, vamos muy bien, estamos buscando impactos importantes y aquí lo que creo yo que es muy importante para nuestro país, más allá de la ciencia y tecnología que se quiera producir nacionalmente, antes que nada absorber la tecnología y la ciencia mundialmente, que es una labor que deberíamos de tener todos. O sea, poder absorber lo que hay en todos lados, conocerlo, aplicarlo, ver qué se aplica, qué no se aplica, estudiar y enriquecer el conocimiento nacional, no solamente a través de nuestro esfuerzo, sino también a través de lo que se ha investigado en otros lados. Y tenemos un programa que muchos de ustedes a lo mejor lo oyeron, el año pasado estuvo Eric Lander, de investigación. Yo creo que el asunto de la salud tendrá que ser fundamentalmente preventiva,
tendrá que acudirse a la genética, sin duda, va a ser una forma parecida a la de las vacunas, yo creo, de alguna forma sí, y genérica. Gracias. Íñiguez Carvajal, de la Universidad de la Mar de Guadalajara, le pregunta, ¿qué importancia tiene su familia? ¿Qué importancia tiene su familia? ¿O de qué manera contribuye en el proyecto de expansión y de crecimiento? La familia es lo más importante, lo he dicho muchas veces, y sin duda para mí lo ha sido. Yo lo que aprendí, aunque mi padre murió cuando yo era muy joven, pues, mucho de lo que aprendí y de lo que sé y lo que pienso lo tengo de él y de mi mamá. Entonces, desde mis padres a mi familia, mis hijos, mis sobrinos, hermanos, etcétera, y amigos. Sin duda es la parte fundamental de mi vida. Y esa es la pregunta, ¿no? Pregunta, ingeniero, ¿cómo le gustaría que fuera recordado en México, en el mundo? Se me olvidó decir de mis nietos, ya son 20 y estamos esperando el 21. Más que recordado, porque la verdad no voy a estar aquí. Lo que me gustaría, y es el reto de los últimos 15 años que tenemos en el grupo y personalmente, es que nuestro país, que México y los países de Latinoamérica también, pero especialmente México, salgan a su desarrollo. Siempre nos gustaría. Le pregunta, ¿qué necesitamos hacer los jóvenes, además de estudiar, para ser un México? Bueno, yo creo que estudiar, formarse, tener curiosidad, vivir positivamente siempre, pensar siempre positivamente, comentábamos, nunca caer en la mediocridad del pesimismo, ser optimistas, decía mi papá, que el optimismo firme y paciente siempre tiene sus frutos, prepararse muy bien, ver cuál es su vocación cada uno de ustedes, ser flexibles además, innovar, curiosos por seguir aprendiendo toda su vida, tener muy sólidos sus valores, no ser personas sin rumbo que estén papaloteando de una parota donde los lleva el viento. Tienen que buscar ser muy fuertes internamente. Y lo que les hice hace un momento, que busquemos abrirnos al conocimiento y a la tecnología y a la innovación que se desarrolla en el mundo, ser no solamente generadores de tecnología, porque no es fácil, la tecnología es global, sino que la conozcamos, la podamos aplicar, informar, etcétera, etcétera. Y no desanimarse porque encuentran problemas. Los problemas en el camino los tienen que hacer más fuertes, más sólidos, que puedan entrar con más ganas a las cosas. Yo estaba pensando, no sé si ayer o hoy en la mañana, ¿qué pasaría, y lo comentaba hace un rato con mis amigos, qué pasaría si Silicon Valley hubiera estado en Europa? ¿Qué pasaría también si las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, etcétera, etcétera, Microsoft, y los desarrollos como YouTube y Facebook y Twitter, etcétera, hubieran sido europeos o asiáticos o chinos, asiáticos, o qué tal si hubieran sido latinoamericanos? Entonces, la realidad es que a Estados Unidos hoy lo que le mantiene ese liderazgo, su desarrollo tecnológico, es el uso de tecnología que han logrado, y ahí quiero comentar que para mí ha sido muy impresionante conocer a John Doerr, cómo trabaja su empresa y cómo ha impulsado la tecnología y el desarrollo. Entonces yo creo que sin duda, como fue el
Renacimiento, Florencia, como fue Atenas, hoy es Silicon Valley y es un foco de desarrollo tecnológico fantástico que ha irradiado a todo el mundo y que llega la gente ahí para lograr hacer más proyectos o para copiar lo que se hace, para absorber o para invertir o para aprender. Y por supuesto tiene ahí la presencia y soporte de Stanford, están otras universidades también. Yo diría que lo que hay que hacer es prepararse. De repente después no va a leer cosas, se vuelve esto, como dijo Salma, ¿para qué va a servir después tomar el arte o tomar cualquier otra cosa? Yo creo que es muy importante seguir aprendiendo y teniendo curiosidad siempre y absorber todo lo que está pasando en el mundo ahora que tenemos fácil acceso a todo ello. A nombre de Ismael Pérez, es una pregunta complicada, específica, que desde la Universidad de Veracruz y le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la reacción por parte de los maestros del país a la reforma educativa? Bueno, yo creo que no son los maestros. Yo creo que hay, ¿cuántos maestros habrá? 1,5 millones, o no sé cuántos. Estamos hablando del 2%, quizás. Primero, yo creo que todos nosotros durante nuestra etapa de cuando estuvimos en la escuela, tuvimos muy buenos maestros, otros maestros regulares, otros malos, pero lo bueno es que los que nos dejan la huella son los buenos. Los muy buenos son los que nos dejan esa huella importante en la educación. Y estando la gran mayoría de maestros, pues no, cuando ven no están en las calles. Lo que creo que estos que están en la calle están provocando más que buscar resolver el problema, están poniendo en riesgo la imagen de los maestros, porque no son los maestros, ya la pregunta viene a los maestros. Entonces yo creo que no son los maestros. Ahora, yo creo que lo que conviene y lo que tenemos que hacer es que el cambio educativo se tiene que hacer con los maestros. O sea, no se hace con leyes. El cambio educativo requiere el trabajo de los maestros, la capacitación de los maestros. Yo creo que el futuro positivo de la educación es dejar atrás la educación del pasado, es dejar atrás la educación aburrida, hacerla divertida, interesante, es dejar atrás tener que memorizar y poder racionalizar, dejar atrás una serie de vicios que tenemos de cientos de años, por no decir más años, ya que estuvo comentando algunos de ellos, y para mí que lo que se requiere es transformar la educación, lo que se quiere es modernizar la educación, lo que se quiere es tener una gran educación de calidad, entrar a la educación digital, a la cultura digital, y yo creo que para ello, como lo señaló también Kant, hay que hacerlo con los maestros, y hay que buscar dentro de las leyes secundarias, no sé de qué forma, programas intensivos, programas importantes de capacitación y de modernización para que la educación se transforme y se tendrá que hacer siempre con los maestros. René Mazariegos de la Universidad Metropolitana pregunta, ¿qué planes tiene a mediano y largo plazo el Grupo Carso en México y en América Latina? El largo plazo ya será para mis hijos, porque ya... Bueno, tenemos, como decía, el reto de participar en el desarrollo de nuestros países y pensamos que un factor fundamental es la educación digital, la cultura digital, la transformación digital, por ahí pasa todo. Entonces en Latinoamérica estamos trabajando combinadas la Fundación y las empresas en buscar darle acceso universal a todas las personas a Internet y a la banda ancha. Y hemos pensado que como para poder leer en el pasado se hicieron bibliotecas públicas
a las que se tenía acceso para leer, en las que se tenía el ambiente y la disponibilidad de libros, hacerlo ahora en bibliotecas digitales, donde se tenga el ambiente para estar navegando, la capacitación, la amistad, de poderlo hacer con otros muchachos. Afortunadamente no requiere de silencio como las bibliotecas públicas, que se puede hacer en grupo, en conjunto, no necesita del silencio, puede haber trabajo de grupo, y inclusive poder tener conferencias en el lugar, capacitación, y poder dar acceso a toda la población, conjuntamente con el gobierno, acceso a la banda ancha, a internet, para que se pueda acceder al conocimiento por esa vía. La misma que hicieron las encarnaciones un rato. Álvaro Bolaños de la Universidad del Valle de México le pregunta: ¿cuál es el mayor reto que ha enfrentado como empresario y cómo lo superó? Mayor reto. Pues se va presentando constantemente retos, como decía hace un momento, obstáculos, problemas, que son los que nos hacen mejores. Cuando se presenta algún problema que hay que buscar cómo enfrentarlo, o nos hace buscar qué soluciones se pueden encontrar, y echamos a volar la imaginación. Yo creo que el reto principal es el día